¿Qué tal, hermanas queridas? Tengan ustedes unas muy buenas tardes. Hoy una vez más voy a acompañarlas a través de una meditación, un estudio que vamos a tener corto, ¿sí? En la cual quiero compartir las cosas con ustedes y que sea de bendición para ustedes también, ¿sí? Para empezar, vamos a hablar, digamos, acerca de que no sé si tal vez en algún momento algunas de ustedes se ha preguntado por qué tantas personas afrontan distintas adversidades, tragedias, mientras que otras no lo hacen, mientras que otras la tienen en menor medida, ¿sí? En lo que vamos a ver hoy, vamos a compartir hoy, es la protagonista es una mujer que vivía en una sociedad dominada por los hombres. Esta mujer es una viuda que tiene un hijo. Ella perdió a su esposo y quedó prácticamente sola, quedó en la pobreza absoluta y además nadie la podía ayudar en esa época debido a que la nación estaba atravesando una crisis económica. Ahora, todo esto lo vamos a ver en el libro de Reyes, en Primera de Reyes, desde el capítulo 17 y vamos a ver de los versículos 1 al 6. ¿Sí? Y para empezar vamos a leer la primera parte, que vamos a leer desde el 17, del 1 al 6, que dice lo siguiente. Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Así es, en esta primera parte, en estos primeros versículos, vemos que acá el protagonista es Elías. Elías va y le dice al rey Acab de que iba a haber una sequía, debido a que ellos estaban atravesando también cosas con respecto al pecado, ¿no? Entonces el Señor directamente dijo: bueno, ustedes no se apartan, no están haciendo las cosas bien, va a venir una sequía sobre ustedes. Y Elías va y se lo dice, le transmite esto. Y a la misma vez, el Señor le pide a Elías que salga de ese lugar, porque iba a atravesar todo este tema de sequía, y que él se vaya al arroyo de Querit, ¿sí? Que viva cerca de ese arroyo que está al frente de Jordán. Vemos acá que también Elías obedece a las cosas y a los pedidos del Señor, de nuestro Dios, ¿sí? Él va, le dice las cosas que van a suceder al rey Acab, ¿sí? Y a la misma vez le está diciendo que salga de ese lugar, porque él se tiene que ir a otro lugar, porque corría peligro su vida, ¿sí? Nosotros vemos acá la fidelidad del Señor en decirle a Elías que salga, que se vaya a un arroyo, y también, ¿sí?, le dice de que le van a dar de comer allí, ¿sí?, como dice acá, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y él bebía del arroyo. O sea que vemos que Elías se tiene que ir de ese lugar donde iba a haber sequía, aparte porque lo querían matar, ¿sí? Y por otro lado, lo lleva a ese lugar. El Señor le provee, porque le provee a Elías a través de estos cuervos, ¿sí? En la cual a él no le iba a faltar alimento, no le iba a faltar absolutamente nada, ¿sí? Elías lo único que hizo es confiar,
confiar plenamente en la voluntad de su Dios, ¿sí? En lo que él hacía. Si Dios le decía vete para acá, él se tenía que ir, ¿sí? Y así fue. Elías después salió de allí y se fue y se quedó allí escondido durante un tiempo, ¿sí? Hasta que el Señor lo va a sacar también de ese lugar. Pero nosotros acá podemos ver en estos pasajes que hemos leído, en estos versículos, que hay dos cosas fundamentales que podemos ver. Primero, que los cuervos le iban a traer la comida a Elías. Y segundo, que los cuervos no lo iban a devorar a Elías, porque el cuervo es un animal malo, ¿sí? Que podía hacerle daño. Sin embargo, no, el Señor utilizó estos cuervos para que le provean alimento a Elías. Qué grande que es el Señor, ¿sí? Dios le ha provisto, Dios en su amor, en su misericordia, a este fiel hijo de Dios que obedecía, le dijo que salga y que allí los cuervos lo iban a alimentar. Sí, qué gran promesa, qué gran confianza que tenía Elías en esa circunstancia que estaban atravesando. Elías se va por un tiempo ahí a ese lugar y se queda allí. Él seguramente ha estado muy tranquilo, confiando en toda la provisión que tenía el Señor su Dios hacia él. Él estaba muy bien, digamos, el tiempo que tenía que estar allí, porque él obedecía. Y a veces nosotros nos tenemos que quedar quietos en algún lugar, ¿sí? Y tal vez no podremos ser útiles, pero debemos ser pacientes. Y cuando no podemos trabajar para Dios, debemos sentarnos y esperar hasta que el Señor nos diga, y estar quietos a ver qué es lo que el Señor quiere, ¿sí? Mostrarnos y hacer con nosotros. Y acá vemos el plan perfecto que usó el Señor, el plan perfecto que ideó, ¿sí? Para su hijo Elías, de traerle provisión a través de los cuervos. Yo creo, y en estos tiempos, ¿sí? Que uno está atravesando circunstancias muy difíciles, ¿sí? Que debemos confiar en lo que el Señor va a hacer con cada uno de nosotros y confiar. No tendremos cuervos que nos traigan la comida, pero sí el Señor va a proveer como lo hizo con Elías. Y también por amor y por obediencia, porque acá pasaba todo por obediencia, ¿sí? Elías era obediente a lo que el Señor Dios le pedía, ¿sí? Ahora, nosotros tal vez no podemos llegar a entender cómo unos cuervos le traían comida a Elías, pero así fue la voluntad del Señor, usar estos bichos, estos cuervos, para que alimenten a Elías, ¿sí? Los cuervos le traían la comida primero a sus polluelos y después tomaba Elías lo que faltaba, ¿sí? Lo que tenía que comer él. Pero una vez más le repito, ahí vemos la fidelidad del Señor en sacar a este buen hombre de ese lugar y llevarlo a Querit, ¿sí? Donde él tenía que quedarse junto a ese arroyo el tiempo que el Señor así lo ha dispuesto, ¿no? Y si seguimos leyendo, en los versículos 7 al 11 dice: pasado algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra, y vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, ve a Sarepta de Sión, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Qué bárbaro, ¿no? Qué interesante es ver estas cosas que hemos leído, ¿sí? Porque el Señor, digamos, lo manda a Elías. Ya no tenía que estar en ese lugar cerca del arroyo, sino tenía que ir a otro lugar. Ya había cumplido un ciclo
un tiempo que el Señor lo ha guardado. Lo guardó en ese tiempo, le ha provisto alimento, a él no le faltó nada. A él le daban la alimentación los cuervos. Y después de un tiempo le dijo el Señor: Elías, ya no tienes que estar acá, te tienes que ir a tal lugar. Pero ya no te van a alimentar cuervos, te va a alimentar una viuda. ¿Sí? Nosotros vemos ahí que Elías seguía confiando en Dios, confiando en las cosas que Dios iba a hacer con Elías. ¿Sí? Y vemos de que lo manda en esta oportunidad que iba a ser alimentado por una viuda. Sin embargo, será Elías quien va a alimentar a esta viuda. Y ya lo vamos a ver y le voy a decir por qué. ¿Sí? A cualquiera de nosotros, seguramente si nos hubiesen dicho, bueno, salí de acá y ven a Sarepta, te va a cuidar una viuda, nosotros diríamos, bueno, pero ¿por qué una viuda? ¿Por qué una viuda habiendo tanta gente en una situación, llamémosle, mejor que una viuda? Porque esta viuda solamente estaba con su hijo y habíamos leído que estaba en la pobreza, ¿sí? Ir justamente allí. Pero bueno, el Señor tenía un propósito, un plan en la vida de Elías y un plan en la vida de esta viuda, como lo tiene con vos, como lo tiene conmigo. Simplemente debemos ser obedientes a las cosas que el Señor nos pide, ¿sí? Pero vemos acá, ¿no?, de que lo interesante es que en esa época la viuda era fácilmente reconocible, ¿sí?, para todos allá, seguramente por sus vestimentas, por su ropa, uno podía saber la persona que era viuda, ¿sí? Pero ya vemos qué es lo que pasó acá, ¿no? Que Elías le dice cuando llega a ese lugar: tráeme un vaso de agua, tráeme un vaso de agua. Entonces ella va y le va a querer traer un vaso de agua y después dice: también tráeme pan, un pedazo de pan, ¿sí? Esta mujer, felizmente que estaba en ese lugar, era una persona muy amable y cumplía con las normas, a ver, llamémosle, con las normas de cortesía de aquellos tiempos, como muchas veces lo podemos hacer acá, ¿sí? Ella cumplía con esas normas de cortesía. Pero esta señora, esta viuda, también podría haberle dicho: ¿y usted quién es? ¿Por qué me pide un vaso de agua? Vaya y búsquelo en otro lugar. Sin embargo, esta señora, esta viuda, sí lo hizo. Y aparte, Elías le dice, ya cuando se va a buscar el agua, le dice: espérate un poquito, tráeme un poco de pan, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Elías? Estaba probando la paciencia de esta mujer, porque si hubiese sido otra persona, directamente le dice: no, arreglátela sola, no, anda, fíjate y buscar en otro lugar. Pero sin embargo, estaba poniéndole a prueba y seguramente la paciencia de esta viuda, sí, que era muy amable. En realidad, yo no sé si Elías pudo haber pensado si esta mujer tenía pan. Agua seguramente que sí, pero pan. Pero así es, le pidió pan, ¿sí? Y ella fue y se lo trajo. Seguramente ella lo hizo porque veía en Elías una persona, un hijo de Dios, ¿sí? Y Elías también la estaba poniendo a prueba a ver si esta mujer era paciente y si le hacía caso, ¿sí?, en las cosas que él quería. También creo que esta mujer estaba, ¿cómo puedo decir?, contenta de alguna manera de poder ayudar a este hombre, ¿sí? Pero si nosotros seguimos leyendo en el versículo 12 al 16, dice: y ella respondiendo dijo: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mi hijo y para mí, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho.
pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa y muchos días. Y la harina de la tinaja no se secó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Qué grande, ¿no?, que es esto, poder ver de que esta mujer, esta viuda, tenía un hijo y ella le dice, ¿no?, vive el Señor tu Dios. Ella percibe de que Elías era un siervo de Dios, ¿sí? Era un siervo de Dios que estaba en ese lugar. Ahora, si nos tocara estar en el lugar de Elías, yo no hubiese sabido, digamos, si esta señora tenía o no tenía pan, pero vemos que Elías se lo pide. Encima, digamos, amén de todo esto, le dice en una parte, le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela. Se dan cuenta, ¿no?, que Elías le dice, es más, cómo la tiene que hacer y que se la traiga, ¿sí? Pero sin saber si esta señora, digamos, tenía abundante comida. Es más, ella está diciendo de que iba a buscar esa leña para hacer ese poco de harina, un pan, y dejarse morir porque no tenía más provisión. Sin embargo, ¿sí?, Elías le dice, a mí primero, haz, pero trae a mí primero, ¿sí? Muchas veces lo poco que tenemos condiciona nuestra conducta. Así es, hermana, lo poco que tenemos condiciona nuestra conducta frente a las necesidades de nuestros hermanos, de nuestro prójimo. Hoy en día, como estamos viviendo y ustedes saben la situación, muchas veces lo poco que tenemos no queremos compartirlo porque tenemos miedo a que si tengo 1 kilo de arroz, yo le doy, yo me voy a quedar sin nada, ¿sí? Pero acá vemos a esta viuda que simplemente tenía un poco de harina y un poco de aceite para hacer pan. Y ella no dudó ante el siervo del Señor, ella no dudó ante la orden de este siervo Elías, no dudó y dijo, bueno, te doy. Ella lo hizo de corazón, ella dio de corazón lo poco que tenía. Sin embargo, el Señor le dice y le da una promesa en el 16, dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. ¿Sí? Como les decía, muchas veces lo poco que tenemos condiciona nuestra conducta frente a otros hermanos. ¿Sí? Cuando el Señor le dijo a sus discípulos que le dieran de comer a una multitud, ¿sí?, y simplemente ellos respondieron, Señor, solamente tengo 5 panes y 2 pescados. ¿Sí? Eso lo podemos leer en Lucas 9:13. ¿Sí? Qué fácil es pensar en lo que no tenemos, ¿sí?, y en lo poco que no tenemos. ¿Sí? Qué fácil es pensar en lo que no tenemos o en lo poco que tenemos, porque somos egoístas y no queremos compartir. ¿Sí? Nosotros vemos que esa viuda que estaba sola, que estaba atravesando su país, una situación o ese lugar donde ella estaba viviendo, una situación económica muy desagradable, encima viuda, ¿sí?, que se había quedado sin nada en la pobreza absoluta, ella compartió lo poco que tenía con este siervo de Dios. Y hoy nosotros tal vez estamos pasando una situación muy parecida con la situación de nuestro país, con nuestros trabajos, que a veces no estamos cobrando como tiene que ser, o a veces estamos viviendo el día a día, pero esta señora, esta viuda, no dudó
no dudó en compartir lo que ella tenía con este hombre, ¿sí? Con este siervo del Señor. Y también quizás algunos de nosotros tengamos 5 panes y 2 pescados, pero lo más importante es la bendición que nosotros tenemos cuando la compartimos, cuando la damos con otros hermanos, a otras personas, a nuestro prójimo, ¿sí? Y también la viuda fue muy sincera con Elías cuando le dijo en la situación económica que ella estaba. Y le dijo, esta mujer ha llegado al final total y absoluto de los recursos. No tenía más nada que harina y aceite, ¿sí? Por lo visto, ella no sabía quién le iba a proveer, porque es más, se iba a dejar morir, ¿sí? Es llamativo que estando en estas situaciones tan apremiantes, esta viuda no se quejó bajo ningún punto de vista, al contrario, simplemente hizo lo que Elías le pidió, lo que este siervo de Dios le pidió, ¿sí? Acá vemos de que tal vez podamos pensar de que esta viuda tenía temor de Dios, tal vez no lo conocía del todo, pero sí sabía que existía un Dios y ella tenía temor de ese Dios y ella fue obediente a este pedido de este siervo, ¿sí? Entonces Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como yo te he dicho, prepárame, hazme para mí primero, después comerán ustedes. Y nosotros decimos, qué egoísta, esta mujer no tiene nada, encima le pide que le cocine y que le dé primero, y después que coma ella y su hijo, ¿sí? Hazme a mí primero. Así quiere el Señor también con nosotros, que le demos lo primero a Él, que estemos dispuestas a, cuando abrimos los ojos, lo primero a Él, nuestra oración, nuestra gratitud y las cosas que hagamos, no para el segundo plano, lo primero, como dice acá, ¿no? Hizo énfasis en decir, hazme a mí primero, ¿sí? Estas palabras me llevan a pensar en otro versículo que está en Mateo 6:33, que dice, más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La viuda, al darle la primera porción al profeta, en realidad se la estaba dando al Señor, ¿sí? Por eso le digo, lo primero al Señor, ¿sí? Lo primero que nosotros tengamos es para el Señor, como dice este versículo, más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas os serán añadidas. Qué amor, qué fe que tenía esta mujer en obedecer a este siervo, ¿sí? En Elías, en obedecer al Señor, en hacerle caso, de salir de ese lugar, el ir y estar un tiempo al lado de un arroyo, ¿sí? Y después lo saca el Señor de allí y lo lleva ante una viuda, ¿sí? Y está junto a ella y le pide las cosas, y ahí la pone a prueba a ella, no solamente con la paciencia, sino también ella confía en lo que iba a hacer. Ella no le importaba, simplemente quería darle también al prójimo lo poco que tenía. En su pobreza le quería ayudar al prójimo, ¿sí? A los que confían en Dios, se les promete que no serán avergonzados en el día malo. En los días de hambre serán satisfechos. Así es, hermanas queridas, así es, amiga querida, que nosotros debemos confiar en lo que el Señor va a hacer en este tiempo. No sabemos cuánto más durará todo esto, pero hay algo fundamental que no nos va a faltar, y si tenemos que ayudar a alguien lo tenemos que hacer, porque el dar de corazón es doblemente el beneficio y la bendición que nos da nuestro Señor, ¿sí? Porque el Señor también nos deja esta promesa que se las dije hace rato: a los que confían en Dios a los que confían en Dios se les promete que no serán avergonzados en el día malo.
en el día de hambre serán satisfechos. Hermana, en estos tiempos, ¿te ha faltado alimento en tu mesa? No. ¿Sí? El Señor ha puesto personas, ha puesto cosas para que en tu mesa no te falte nada. ¿Sí? Y el Señor, ¿qué quiere? Que tú lo hagas primero. ¿Sí? Hazme a mí primero, por sobre todas las cosas, primero al Señor. ¿Sí? Y el Señor es fiel y misericordioso y bondadoso en lo que viene después. ¿Sí? Este hombre fuerte que es Elías, fuerte y duro, también tenía un gran corazón. Tenía un gran corazón y era compasivo. ¿Sí? Y aquí, con esta mujer en necesidad, lo demuestra diciéndole, Elías, no temas, no temas. Yo hoy te digo, hermana, no temas. Amiga, no temas. ¿Sí? No temas ante las circunstancias. Hoy nos dice el Señor, no temas porque en Juan 14:27 dice, mi paz os dejo y mi paz os doy, no como la da el mundo. Yo os la doy, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así es, no tengas miedo, hermana mía, porque el Señor va a proveer, el Señor es fiel en las cosas que nos promete. ¿Sí? Luego de obedecer esta viuda con todas las cosas que le había pedido Elías, la viuda recibe una promesa. La viuda recibe una promesa aún más curiosa. ¿Sí? El Dios de Israel ha dispuesto que la harina de la tinaja no se acabará y el aceite de la botella no faltará hasta el día en que el Señor haga llover sobre ese lugar, sobre esa tierra, sobre esa superficie. ¿Sí? Nosotros vemos acá la promesa que le da el Señor a esta mujer. Ella simplemente compartió lo poco que tenía con este hombre y el Señor ha multiplicado y el Señor le ha provisto y jamás le faltó nada. Jamás le faltó nada a su mesa. Comió Elías, comió su hijo y también dice la palabra que comió la familia de ella y gente allegada a ella. No le faltó. Hermana, no tengamos miedo. El panorama de nosotros hoy, la realidad de nosotros es una economía mala. Es todo negro el panorama que nosotros tenemos por delante en cuanto a trabajo, en cuanto a salud. Hay personas que viven en el diario, en que tienen el dinero escasamente para la comida del día, ¿sí? Otros que tenemos un trabajo fijo, tampoco le estamos pasando tan bien, pero el Señor te dice, no temas, no te va a faltar nada, ¿sí? Pero hazlo a Él primero a Él por sobre todas las cosas, ¿sí? En amor y por sobre todo en obediencia. Cuando nosotros somos obedientes al Señor, no solamente tiene bendiciones para uno mismo, sino para todas las personas que están a nuestro alrededor, ¿sí? Dios, nuestro Dios, hace maravillas y a veces en estos tiempos de escasez nosotros no podemos imaginar todas las cosas que puede hacer el Señor, ¿sí? Y gracias al obrar de este Dios maravilloso, ¿sí? Durante todo el tiempo de escasez que vivió esa viuda allá, se alimentaron todos ellos y su familia. ¿Sí? Qué grande que es nuestro Señor, qué grande es pensar de que no le faltó nada, porque ella lo que dio, lo dio de corazón, porque obedeció. ¿Sí? Entonces, el Señor tenía un propósito con esta mujer. El Señor quería llegar a ella y demostrarle cuán grande era su amor. Y esta persona que simplemente había escuchado, ya era temerosa de Dios, ¿sí? Pero el Señor tenía un propósito con ella. Nosotros vemos cómo fue el actuar del Señor. Primero en Elías, en dejarlo un tiempo solo, que lo alimentaban los cuervos, y él confió en la providencia divina, que no le iba a faltar nada. Y él siguió cuando se secó el arroyo, cuando los cuervos ya no tenían que terminar.
siguió adelante y se fue a otro lugar, donde una viuda lo alimentó, donde una viuda que solamente tenía harina y aceite y estaba en la absoluta pobreza y una situación económica en la región mala. Sin embargo, allí fue. ¿Cómo es el obrar del Señor hasta llegar a esta persona, a esta viuda? Sí, que el Señor la quiere proteger y proveer en forma especial. Lo mismo quiere el Señor para vos, querida hermana, querida amiga. Quiere proveer a ti, ¿sí? Quiere ayudarte en todas las cosas. Y también en Lucas 4:25 dice: pero en verdad os digo que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas les fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Sí? 3 años y 6 meses duró la sequía allá. Yo no digo que acá nuestro problema va a durar tanto tiempo, pero hay algo fundamental: la obediencia y el temor, ¿sí? Y que nuestro Dios quería hacer y proteger a esta viuda de una manera especial. Lo mismo quiere hacer con tu vida, lo mismo quiere hacer con la vida de cada una de nosotras, protegernos y proveer a nosotros, y nosotros solamente debemos confiar en que el Señor nos va a dar todo, así como multiplicó y esa tinaja no se secó y la harina no se acabó. Lo mismo va a pasar con sus hijas, lo mismo va a pasar con tus mesas y con todas las cosas. Solo debemos confiar y no tener temor. Cuando nosotros desviamos nuestra mirada y nos creemos que nosotros mismos podemos hacer las cosas, ahí ya estamos flaqueando, porque el Señor va a proveer. Aún en esos tiempos, hace muchos años atrás lo hizo, con más razón lo puede hacer hoy. ¿Sí? La Biblia nos dice, y es un pasaje muy conocido que dice: más bien es más bienaventurado dar que recibir. Así es, hermano, en estos tiempos debemos ayudar a nuestro prójimo, no ser mezquinos, porque no nos va a faltar nada, hermano, no nos va a faltar nada. Hoy, gracias al Señor, tenemos un ministerio que ayuda a esos hermanos que están colaborando con ellos, ¿sí? Entonces, no seamos, perdón por la palabra, mezquinos. Si tengo 1 kilo de arroz, yo no lo voy a dar porque a mí me va a faltar después, porque dicen que vienen épocas peores en nuestro país. Pero, hermano, no es lo que nos dice el Señor, ¿sí? Que nosotros sabemos que las bendiciones del Señor son tan abundantes que siempre multiplican nuestros escasos recursos puestos a su disposición. Cuando lo poco que tenemos lo ponemos a disposición del Señor, el Señor lo bendice y lo bendice grandemente. Y el Señor te dice: no tengas miedo, no temas, ¿sí? Mi Dios pues suplirá toda necesidad vuestra conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sí? Ahí está la promesa también para vos y para mí. Hermana, amiga, no temas por lo que puede venir, no temas por el día de mañana, solamente debemos confiar y obedecer. No saquemos la mirada de nuestro Dios, no desviemos la mirada por otro lado, porque ahí vamos a flaquear y ahí vamos a estar en situaciones un poco difíciles, no porque el Señor lo permita, sino por nuestra propia voluntad y decisión. Como les dije hace rato, lo que pasó hace muchos años atrás, hoy sigue vigente, hoy está vigente. El Señor nos va a proveer. La palabra de Dios nos habla una y otra vez acerca de nuestra propia incapacidad, ¿sí? Pero también lo suficiente que es nuestro Señor, ¿sí? Así es, hermana, así es, amiga. En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, debemos confiar, debemos descansar en el Señor, ¿sí? Y poder tener un corazón
bueno, honesto, generoso hacia nuestro prójimo, para que podamos ayudarlo, para que podamos estar con ella y no ser mezquinos, ¿sí? Porque el Señor nos va a proveer, porque esa es la promesa, que el Señor, así demos lo poco que tenemos para compartir, el Señor lo va a multiplicar a nosotros y no nos va a hacer faltar nada. Qué ejemplo de esta viuda para nuestras vidas. Qué ejemplo el saber de que ella estaba sola en ese lugar, con un niño sin nada, y el Señor ha llegado a esa vida para darle, para proveerle y darle en abundancia. Lo mismo hizo contigo y conmigo. El Señor ha llegado a nuestras vidas con un propósito, con una finalidad, para proveernos, para ayudarnos, para sostenernos, para bendecirnos, ¿sí? Y por sobre todo para que no tengamos temor, porque el temor no es bueno, ¿sí? Solamente debemos confiar y darle lo primero al Señor, porque así lo dice. Hazme primero para mí, como dijo Elías a la viuda. Primero el Señor en nuestras vidas, todo el resto añadido será. Y les quiero compartir un último versículo que está en Habacuc, que dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falle el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17 y 18. Hermanas queridas y amigas, el Señor va a proveer, no tengamos miedo. No tengamos miedo de lo que puede venir por delante. Sí debemos cuidarnos, sí debemos hacer las cosas que nos corresponden y ser obedientes al Señor. Lo que yo quería a través de esta palabra, quería animarlas a que nosotros tenemos un Dios que provee, un Dios que está en medio de esta circunstancia con nosotros. Él conoce lo que nos pasa, lo que sentimos, y también quiere que compartamos lo poco que tenemos con nuestro prójimo, porque el Señor no nos va a hacer faltar nada. Les repito, lo hizo con Elías, de llevarlo a un lugar en el cual tuvo que meditar, pasar el tiempo ahí, pero a Elías no le faltó nada. Veamos eso, no le faltó nada porque iban los cuervos y le daban comida, encima 2 veces al día, a la mañana y a la tarde. Tenía el agua, ¿sí? ¿Qué más? Elías seguramente estaba cómodo allí, pero su comodidad duró poco, porque después tuvo que ir a ver a una viuda. Esta viuda, él no sabía si tenía para alimentarlo, pero el Señor lo mandó ahí, a esa casa, a esa mujer, porque el Señor quería protegerla, de la misma manera que te quiere proteger a vos. Pero la fe y la obediencia y el temor que tenía ese señor, esa viuda, hizo que rebosara siempre su aceite y su harina, y no le faltó, al contrario, comieron ellos y parte de la familia también, porque así lo dicen en comentarios, ¿sí? Hermanas queridas, confiemos, descansemos en ese Dios, como les dije, que tiene un propósito para tu vida. Este tiempo es para reflexionar, para darnos cuenta de que debemos aprender a compartir, debemos aprender a estar juntos en esta circunstancia, debemos amarnos y lo poco que tenemos poderlo compartir con las personas que están a nuestro lado, que sí lo necesitan, y también poder hablarle al Señor. Hermanas mías, hermanas queridas, te dejo 2 o 3 preguntas para que la pienses. Y dice: ¿de qué manera has experimentado la provisión de Dios en este tiempo? ¿Sí? ¿Te ha faltado? ¿De qué manera te mostró la provisión el Señor? La segunda pregunta que te hago: ¿de qué medios te sirvió Dios para multiplicar tus recursos? Seguramente tus recursos fueron multiplicados. Y la tercera pregunta que te quiero hacer es: ¿de qué manera puedes llegar a ser generosa en estos tiempos?
te podría hacer 2 más, pero pensá en esto que te digo, ¿sí? ¿De qué manera has experimentado la provisión de Dios? ¿No te faltó? ¿O sí? ¿De qué medio se sirvió Dios para multiplicar esos recursos? ¿Sí? Y la tercera, ¿de qué maneras puedes llegar? ¿De qué maneras puedes llegar a ser generoso en estos tiempos? Hermanas, estamos atravesando tiempos difíciles, pero el Señor tiene control de todas las cosas. El Señor no nos va a hacer faltar absolutamente nada a sus hijas. Solamente quiere que Él sea el primero en nuestras vidas. Quiere que le amemos y por sobre todas las cosas que le obedezcamos. Obedezcamos al Señor en todas las cosas. Le amemos con todo nuestro corazón, de una manera sincera, genuina, ¿sí? Y que podamos compartir lo poco o mucho que tenemos en estos tiempos y que esto se haga un hábito y un estilo de vida en nosotras, que no esperemos tener otra situación similar para poder confiar en el Señor o aferrarnos o poder ayudar a unas personas, a nuestro prójimo, ¿sí? Que sea un estilo de vida en nuestras vidas, el poder compartir y por sobre todas las cosas, el poder confiar y no tener miedo ante las circunstancias, porque el Señor nos da esa promesa, que no nos va a faltar nada, absolutamente nada, ¿sí? Ahora vamos a orar para terminar. Señor mío y Dios mío, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por mostrarnos que tú eres un Dios fiel, que eres un Dios justo, que no nos has hecho faltar nada. Gracias por el ejemplo de esta viuda, Señor, que teniendo poco y nada, pudo compartir con su prójimo, con ese siervo que estaba allí para darle de comer. Gracias, porque tu promesa fue en ese momento de que no le va a faltar nada, ni aceite ni harina, y esa promesa es para nosotros nuestros tiempos, a nosotras que no nos falte nada y que también podamos ayudar y compartir con nuestro prójimo. Señor, es un gozo poder tenerte como nuestro Dios. Ayúdanos a ser fieles a ti y que no quitemos la mirada de donde tiene que estar, de nuestro objetivo, de nuestra meta, que eres tú, Señor. Que no desviemos nuestra mirada en las adversidades, en la situación económica que nos rodea, porque tú no nos vas a hacer faltar nada, porque tú vas a proveer a nuestras mesas y porque tú dices que no debemos tener temor, ¿sí? Padre Celestial, gracias. Gracias por todo lo que has hecho, por este tiempo que estamos viviendo en casa, con nuestra familia. Gracias, Padre Celestial, porque nos enseñas muchas cosas a través de tu palabra. Gracias por la obediencia que tuvieron estas personas hace muchos años atrás y que hoy cada una de nosotras podamos ser obediente a tu palabra. Padre Celestial, delante de ti dejo nuestras familias, dejo los hijos de mis hermanas, sus nietos, sus esposos, sus trabajos, y que tú sigas añadiendo cada día a esa mesa y que no les falte nada, como dice tu promesa. Padre Celestial, gracias por todo, bendícenos y guárdanos a lo largo de esta semana. Te lo pido y te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanas queridas y amigas, espero que haya sido de bendición y que el Señor las guarde, las proteja, las bendiga, y una vez más le mando un abrazo enorme a cada una de ustedes. Hasta la próxima semana.